Juan Pablo Mañalich Raffo es profesor titular y desde el año 2017 pertenece al Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, el año 2008, y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Fue becado doctoral del Servicio Alemán de Intercambio Académico y becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente desarrolla como investigador responsable el proyecto de Fondesit, titulado Azar, Control y Responsabilidad. En lo que respecta al derecho animal, ha impartido los talleres de investigación, los animales no humanos como sujetos de derecho, que es precisamente de lo que vamos a conversar en esta siguiente presentación, y modelos comparados de criminalización de maltrato animal. Recientemente ha publicado el artículo Animalhood, Interest and Rights en el Journal of Human Rights and the Environment. Juan Pablo, muchas gracias por tu colaboración y dejamos tu presentación. Muy buenos días. Para mí es un motivo de alegría y de orgullo haber sido considerado para tomar parte en esta versión de los coloquios, por lo cual felicito a la Universidad de Santo Tomás y personifico ese reconocimiento en Gonzalo Chávez, que se ha ocupado espléndidamente de todos los arreglos logísticos. Dado el tema global que preside la convocatoria a esta jornada, lo que querría hacer en el tiempo que me ha sido concedido es tratar de ofrecer algunas claves conceptuales para pensar en la manera en que el incipiente proceso constituyente que se va a desarrollar en Chile como resultado del reciente plebiscito puede encauzar, de qué manera, con qué alcance, con qué expectativas también, bueno, la instalación de una agenda específicamente orientada a la intensificación del reconocimiento y el resguardo de lo que preliminarmente pudiéramos llamar derechos de los animales no humanos. Y para ello me voy a apoyar en una presentación. Ustedes me dirán si se ve bien. Ahí se ve. Entonces, muchas gracias. Entonces, quisiera arrancar asumiendo, por supuesto, que la generalidad de quienes están tomando parte en la sesión de hoy no necesariamente tiene formación en derecho y, por supuesto, puede tener algún grado de conocimiento acerca de cuál es la situación jurídica de los animales no humanos en Chile al día de hoy, pero quizás pueda ser conveniente que uno trate de fijar un marco elemental de entrada, ¿no? Para que ojalá la pregunta acerca de cómo cómo este régimen jurídico pudiera haberse afectado, ¿no? A través del proceso de instalación de una nueva constitución resulte más fácil de entender. Al día de hoy, el Código Civil chileno, y esto de hecho se remonta a la primera versión del Código desde su entrada en vigencia, establece que en su artículo 567 que son muebles las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Lo que está haciendo el Código Civil aquí es, sobre la base de una distinción conceptualmente previa, que es la distinción entre personas y cosas,
introducir después una subdistinción entre cosas muebles e inmuebles, y una vez que tenemos esta subdistinción entre cosas muebles e inmuebles, las muebles son aquellas que son susceptibles de ser movidas o de moverse en el espacio, las inmuebles no. Bueno, tenemos una subdistinción al interior de la categoría de las cosas muebles, y esta es la que aparece en el artículo 567, entre las llamadas semovientes, cosas que pueden moverse a sí mismas, o sea, podríamos decir, usando la expresión que acuñara Descartes, ¿no? Cosas animadas, ¿no? Y por otro lado, cosas inanimadas, cosas que no son capaces de moverse por sí mismas, sino que pueden ser movidas por algún agente, ¿no? Y entonces, para ejemplificar esta categoría de cosas muebles semovientes, Andrés Bello, que es el redactor del Código Civil, ¿no? Hace mención de los animales, ¿no? Por supuesto, entendiendo por animales, animales no humanos, dado que en la, digamos, sobre la base de la matriz profundamente antropocéntrica que hace suya el Código Civil chileno, los seres humanos no son entendidos como animales, ¿no? Ahora, si uno dijera, bueno, esto acota la cuestión, si uno quiere entender cuál es el estatus jurídico de los animales en Chile al día de hoy, basta con ir al artículo 567 del Código Civil, uno estaría, sin embargo, radicalmente equivocado, ¿no? Si esta fuera la situación jurídica vigente en su totalidad, entonces, bueno, tendríamos que, qué sé yo, contentarnos con constatar que la persona que técnicamente es, en estos términos, dueña de un animal, porque puede ser dueña de un animal en virtud de que un animal es una cosa, entonces, bueno, podría ejercer respecto de esa cosa de la que es dueña todas las facultades que son definitorias de lo que llamamos el derecho de propiedad, el derecho de dominio, entre otras cosas, disponer materialmente de esa cosa, por ejemplo, qué sé yo, faenándola, si ustedes quieren, dándole muerte, lo que fuera, ¿no? Y eso claramente no es reconciliable, sin embargo, con otras premisas normativas que encontramos en la legislación vigente hoy en Chile, ¿no? Desde luego, para ir complejizando el cuadro, tendríamos que hacer referencia a la ley 20.380 sobre protección de animales, ¿no? Cuyo artículo primero enuncia cuál es el propósito en lo fundamental de la ley, a saber, fijar normas que están destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. A renglón seguido, podríamos hacer referencia a la ya aludida ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, la ley a la que la prensa ha dado en llamar la ley Cholito, dado, ¿no?, el caso que muy trágicamente dio ocasión, ¿no?, a que el proyecto de ley fuera promovido y en definitiva se convirtiera en ley. Cuyo artículo primero nos dice que esta ley tiene por objeto establecer normas destinadas a determinar las obligaciones y derechos de los responsables de animales de compañía, proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable, proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía, regular la responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad que sean consecuencia de la acción de mascotas o animales de compañía. No, a diferencia del modelo regulativo que uno encuentra plasmado en la Ley de Protección de Animales, aquí el foco no está puesto unilateralmente en la protección de aquel subconjunto de animales no humanos que, en términos de la propia ley, tienen el carácter de mascotas o animales de compañía. Ese es un foco de esta ley, por cierto, pero no es el único. Ese foco coexiste con una cierta preocupación por el resguardo, ¿no?, de intereses distintos, de intereses que pudieran ser atribuidos a esos mismos animales no humanos y que pudieran verse eventualmente afectados, ¿no?, por el comportamiento, incluso por la existencia de esos mismos animales no humanos. Por lo tanto, uno podría decir, al menos esta ley tiene una orientación bivalente, ¿no?, desde el punto de vista de que aquellos animales que cuentan como a mascotas o animales de compañía, vienen en consideración tanto
como foco de protección y de resguardo, como también como foco de preocupación por la potencial amenaza, ¿no?, que pueden representar para intereses de otra clase. Y claro, por cierto, tendríamos que también hacer referencia a las normas hoy día previstas en el Código Penal, ¿no?, fundamentalmente en sus artículos 291 bis y 291 ter, que convierten en delito, ¿no?, en el sentido, tipifican, como solemos decir las y los abogados, determinadas formas de comportamiento que agrupamos bajo la etiqueta de maltrato de animales. Por supuesto, aquí estoy simplemente ofreciendo una enunciación muy acotada, ¿no?, que pretende meramente que ustedes se hagan una idea, ojalá un poco más clara, de, bueno, la diversidad de perspectivas desde las cuales los animales no humanos aparecen hoy día como objeto de regulación jurídica, ¿no? Desde el Código Civil, pasando por la Ley de Protección de Animales, por la Ley de Tenencia Responsable de mascotas y otros animales de compañía, y llegando al Código Penal, ¿no? Y quizás sobresimplificando el punto, pero para tratar de fijarlo como recapitulación provisional, uno podría decir que el balance que esto arroja es que el derecho chileno, y esta no es una particularidad de nuestro sistema jurídico, muestra tener una orientación valorativamente plural, ¿no?, y no necesariamente coherente de cara a la pregunta acerca de cuál es, ¿no?, el estatus jurídico que se reconoce, ¿no?, a la generalidad de los animales no humanos, ¿no? Siguen, desde cierto punto de vista, apareciendo como objeto de propiedad, ¿no?, pero también aparecen como, para ponerlo en el otro polo, ¿no?, como individuos respecto de quienes el menoscabo de determinadas condiciones asociadas a su bienestar llega a tener carácter delictivo, ¿no? Que esto sea compatible con sostener que al día de hoy uno podría decir, por ejemplo, que un animal no humano sobre el cual es cometido un delito de maltrato animal técnicamente tenga el carácter de víctima de ese delito. Bueno, eso requeriría entrar en algunas puntualizaciones que me tomaría mucho tiempo desglosar. Simplemente lo planteo como una pregunta que yo creo tiene una respuesta hoy día todavía más o menos incierta, fundamentalmente porque la práctica judicial a este respecto, creo yo, todavía no logra fijar algunos criterios que nos ayuden a responder la pregunta que acabo de plantear de manera más o menos unívoca. Ahora, claro, eso es lo que, por decirlo así, es una síntesis de la situación jurídica hoy vigente en Chile, y eso quiere decir la situación jurídica que está en lo fundamental posibilitada por, bueno, la manera en que la actual Constitución, la Constitución de 1980, más bien, digamos, no fija premisa normativa alguna a partir de la cual uno dijera, bueno, el legislador, quienes legislan, deban tomar determinadas decisiones, ¿no?, de regulación y de política estatal, etcétera, en lo que respecta al estatus de los animales que
uno podría decir es reconducible a esa propia Constitución, ¿no? La Constitución de 1980 es enteramente silente a este respecto, no problematiza en lo absoluto que bajo las reglas del Código Civil los animales no humanos tengan el carácter de cosas, ¿no? Susceptibles de ser tenidas en propiedad por seres humanos. Por supuesto, no se opone a esta agenda de bienestarismo animalista más o menos tímida, ¿no? De la que dan cuenta tanto la ley de protección animal como la ley de tenencia responsable, y quienes han tratado de encontrar un espacio, ¿no? Quizás con alguna creatividad interpretativa en el texto constitucional hoy vigente para poder dar algún anclaje, ¿no? a una preocupación constitucional por el estatus de los animales no humanos. Bueno, han tendido a eso a la consagración constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estrategia que a mi juicio puede ser bien intencionada, pero yo creo que no tiene ningún destino. Básicamente, y esto es algo que me interesa enfatizar quizá en la última parte de mi presentación, porque a mi juicio la agenda de protección animal, ¿no? Llamémosla a modo de abreviatura, la agenda animalista, es una agenda que tiene que ser claramente distinguida de la agenda ambientalista. Por supuesto, una y otra agenda pueden ser perfectamente asumibles como merecedoras de apoyo, ¿no? Pueden ser en alguna medida compatibles, yo creo que lo son en una medida importante, pero de ninguna manera creo yo son idénticas. Y me parece que eso debería llevarnos a pensar acerca de cómo, quizás desde un punto de vista más bien estratégico, uno eventualmente querría encauzar, ¿no? El avance de esta agenda animalista de cara al futuro proceso constituyente, porque yo veo un riesgo en que esa agenda pudiera terminar siendo cooptada, digamos, por la agenda propiamente ambientalista. ¿Y por qué creo yo que uno tiene que hacer este contraste? Me voy a saltar esto para no abusar del tiempo que me ha sido asignado. Bueno, porque yo diría que es definitorio de la preocupación, llamémoslo así, ética, por conferir a los animales no humanos un estatus jurídico que los convierta, ¿no? en sujetos de derecho. Bueno, que nuestra aproximación hacia la pregunta por el resguardo de determinadas condiciones de bienestar, de buen vivir, ¿no? de adecuado trato hacia esos animales no humanos, se entronca en la misma tradición que yo diría anima el proceso que ha llevado a un reconocimiento universal de derechos humanos a cada persona, ¿no? Que cuenta como individuo de la especie humana, ¿no? La preocupación latente a ese desarrollo es una preocupación individualista, en un sentido no peyorativo. Es una preocupación concerniente a cuál debe ser el estatus de un ente, de un ser individual que tiene ciertas características, en términos tales de que en virtud de esas características, digamos, bueno, a un ser de esa índole le corresponde, le tiene que corresponder, le tiene que ser reconocido un determinado estatus, ¿no? Que le brinde una cierta medida de protección. Bueno, yo creo que bien entendida la agenda animalista, las premisas son las mismas y de alguna manera uno podría decir se trata de llevar hasta sus últimas consecuencias las premisas de las que arranca el proceso ilustrado, llamémoslo así, de reconocimiento universal de derechos humanos, con la particularidad, o si ustedes quieren, con la ironía, de que si esta hipótesis es correcta, bueno, en último término, esos derechos tendrían que quizás dejar de ser entendidos en sentido estricto como derechos humanos, ¿no? Como derechos para cuya atribución el atributo fundamental sea, bueno, la pertenencia del respectivo individuo a, bueno, la especie humana, ¿no? La agenda
ambientalista, en cambio, que insisto, es una agenda que yo creo merece toda nuestra adhesión, ¿no? Dado el momento, por lo demás, en que el proceso constituyente se va a desarrollar desde el punto de vista en qué se encuentra la situación del planeta a este respecto, es una preocupación que descansa en una matriz no individualista, sino que probablemente, aunque esta es una cuestión bien discutida en la literatura especializada, por cierto, al menos tendencialmente holista. Eso quiere decir una matriz que se aproxima a la pregunta de la justicia ambiental, si ustedes quieren, no de un modo que pone el foco en qué es lo que merece tal o cual ente aisladamente considerado, sino que en términos de, bueno, qué arreglos son propicios para que determinadas relaciones, determinadas estructuras globales digamos, conserven bajo determinados marcos de equilibrio. Y esto es compatible con asumir un punto de vista propiamente, qué sé yo, biocéntrico, por ejemplo, pero también es compatible con asumir un punto de vista antropocéntrico, que sería el otro extremo, ¿no? O sea, pensar en el resguardo del medio ambiente porque se trata, ¿no?, del hábitat humano, sería la aproximación quizás más tradicional y hoy día devenían problemáticas, pero también uno podría pensar en una reorientación de esa pregunta en claves propiamente animalistas, o sea, en pensar en el valor que el resguardo de los equilibrios ambientales tiene para la promoción y la salvaguardia de los intereses de una gama mucho más vasta de individuos en la que podríamos incluir, bueno, a la generalidad de los animales, sean humanos o sean no humanos. Entonces, dado ese trasfondo, yo quizás me contentaría para no extenderme más, en saltándome quizás algunas disquisiciones puramente teóricas en las que puedo entrar si es que a alguien le interesara especialmente el problema. Yo diría que la pregunta fundamental que se nos plantea de entrada de cara al proceso constituyente es, bueno, si vale la pena pensar seriamente acerca de que, bueno, una posibilidad que pueda terminar siendo adoptada por la Convención Constitucional sea fijar algo así como un catálogo de derechos fundamentales cuyos titulares sean animales no humanos, ¿no? Bajo determinadas condiciones. Y aquí, claro, para entrar en esto uno debería tener a la vista algunas peculiaridades que tienen los llamados derechos fundamentales, como por ejemplo los derechos que se encuentran hoy día consagrados en el catálogo establecido en el artículo 19 de la Constitución del 80 y que va a ser un foco, por supuesto, de máxima atención, ¿no? Y probablemente de máxima controversia también en el trabajo de la Convención. Y entonces uno debería, bueno, tomar nota de que en el derecho comparado hay esfuerzos por, bueno, ir avanzando, ¿no?, en la constitucionalización o en la protoconstitucionalización al menos de algún catálogo de derechos fundamentales que podríamos, por una parte, clasificar en negativos o derechos de libertad, o sea, derechos que un individuo animal puede tener contra el Estado en términos de que el Estado no intervenga, ¿no?, negativamente en su propia esfera de autonomía, de desenvolvimiento libre, etc. Pero también cabría pensar clasificatoriamente en derechos positivos de protección, y esto probablemente tiene mayor importancia para lo que estamos pensando. O sea, derechos que tengan como correlato un deber estatal de brindar protección, distintivamente a través de protección jurídica, mediante leyes, reglamentos, etc., a quienes son titulares de esos derechos de protección frente a amenazas que pudieran provenir de entidades distintas del Estado, paradigmáticamente de nosotros los seres humanos, ¿no? Pensar en, qué sé yo, ponerle coto al desarrollo de ciertas industrias, de ciertas áreas de explotación económica en interés, ¿no?,
de la salvaguarda de ciertas condiciones de existencia, de libre desenvolvimiento, etcétera, de un conjunto de animales no humanos. A mí me parece que esto lo podríamos, y voy cerrando, identificar como una apuesta optimista o maximalista. Yo no tengo para nada claro que en la convención vaya a haber suficiente agua en la piscina para una agenda de estas características, a pesar de yo creo que las fuerzas no representantes de la agenda animalista, por supuesto, van a, con buenas razones, intentar instalar esta posibilidad, al menos en el debate constituyente. Pero entonces me gustaría cerrar quizás, sin entrar en la cuestión de qué presupuesto esto tiene, que son bien intrincados, y de nuevo, si hay algún interés en ello, puedo quizás ofrecer alguna perspectiva en la discusión, sino más bien lo que quisiera es enunciar cuál pudiera ser la alternativa menos optimista, más pesimista, y llamémosla entonces no maximalista, sino que minimalista, ¿no? Tomando nota de algunos desarrollos del derecho comparado, yo haría sobre todo aquí mención al artículo 20A de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, ¿no? Que dice: el Estado protegerá, teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales, diferenciando entonces fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación, de acuerdo con la ley y el derecho por medio de los poderes ejecutivos y judiciales. Lo que hace el artículo 20A de la Ley Fundamental Alemana es dirigir al legislador un mandato de protección, ¿no? Esto no supone reconocer en el nivel constitucional a tal o cual conjunto de animales no humanos, a la generalidad de ellos como titulares de derechos fundamentales, supone más bien obligar constitucionalmente al Estado y fundamentalmente al Estado a través de su poder legislativo a que adopte medidas tendientes a brindar una adecuada protección a la generalidad o algún subconjunto de los animales humanos, ¿no? Yo creo que, y con esto sí que cierro, tener a la vista esta alternativa, ¿no? La de un catálogo de auténticos derechos fundamentales cuyo contenido, cuyo alcance podría ser muy problemático, por cierto, y la apuesta por consagrar un mandato constitucional de protección dirigido al legislador es algo que debe ser tenido en cuenta, tomando nota, insisto, de algunas posibilidades que nos muestra el derecho comparado, pensando, bueno, en qué espacio llegue a haber dentro de la futura asamblea constituyente, como prefiero llamarla yo, para que la agenda animalista logre, ¿no?, avanzar algunos trancos más sobre la base de lo que ya ha podido avanzar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Pablo. Estuvo realmente interesante, y además que hay tantos conceptos técnicos que en el fondo nosotros no conocemos, que desconocemos, y que es importante empezar a socializar con ellos como para tener un entendimiento más acabado sobre este tema. Hay preguntas. Vamos a ver algunas. Hay una primera pregunta que realizó la fiscal Orieta Galdames, que plantea cómo lograr la compatibilidad entre la agenda medioambiental y animalista, considerando la persecución penal, y que quienes investigan, por ejemplo, son las mismas policías e instituciones. A ver, yo creo que, o sea, yo me inclinaría a responder esa pregunta diciendo que el impacto que digamos, que una consagración constitucional de alguna de las dos posibilidades que acabo de sugerir, ¿no? La de un catálogo de derechos fundamentales o la de un mandato de protección dirigido al legislador, debería llegar a tener un impacto más bien indirecto en la cuestión de la persecución penal, porque lo que uno no puede perder de vista es que la Constitución como tal no es lo que fija la manera en que, qué sé yo, el Ministerio Público, las y los fiscales, ¿no?, llevan adelante investigaciones con base en la ley, en nuestro caso el Código Penal, que tipifica de tal o cual manera al día de hoy, ¿no?, el llamado maltrato animal. Lo que uno podría más bien plantear como pregunta, creo yo, inmediato es, bueno, ¿qué impacto pudiera llegar a tener cualquiera de estas
opciones, ¿no?, de regulación constitucional en la modificación de la regulación legal que hoy día tenemos establecida en el Código Penal. Si nos encontráramos con por ejemplo, con la fijación de un catálogo, un auténtico catálogo de derechos fundamentales, yo creo que esto no va a ocurrir. No creo que en la sociedad chilena exista un consenso suficientemente fuerte, ¿no?, para que esto logre, si se mantiene el quórum, digamos, sobrepasar el umbral de los 2/3, ¿no? Pero hipotéticamente, si ocurriera, bueno, yo creo que eso debería naturalmente tener una importancia crucial en la posibilidad de que entonces, con base en la nueva Constitución, revisemos el Código Penal, entre otras cosas, digamos, bueno, qué ajustes hay que hacer aquí para que el legislador, el que decide qué cuenta como el Código Penal vigente bajo una Constitución, esté cumpliendo o bien el deber de protección que es correlativo a ese catálogo de derechos fundamentales, o más modestamente el deber de protección que la Constitución le estaría formulando directamente, a pesar de que eso no haya a la mano, como se ocurriría en el primer caso, la consagración de un catálogo de derechos fundamentales. Entonces el legislador tendría que preguntarse, bueno, ¿los actuales artículos 291 bis y 291 ter son suficientes para honrar, ¿no?, estos deberes correlativos a los derechos fundamentales que están siendo reconocidos a los animales humanos, o al menos para honrar este mandato, cumplir este mandato directo de protección? Y yo creo que ahí habría mucho paño que cortar, porque, digámoslo así, la regulación que hoy día tenemos plasmada en el Código Penal es una regulación que básicamente reproduce, con algunas limitaciones, lo que uno denomina el modelo bienestarista, ¿no? Y el modelo, que es el modelo hegemónico hoy día en la criminalización del maltrato animal en el hemisferio occidental. Uh-huh. Y ese es un paradigma regulativo cuyos críticos, yo creo, en parte con buenas razones, denuncian por, lo voy a decir muy coloquialmente, no morder suficientemente los intereses de muy diversa índole, con base en los cuales los animales humanos tendemos a justificar la explotación de los animales no humanos como recursos a nuestra disposición, ¿no? Entonces, la pregunta yo creo que uno podría instalar con base en un nuevo texto constitucional respecto sería, bueno, tenemos razones, tenemos ahora premisas constitucionales que nos deban llevar a trascender ese paradigma bienestarista, y yo creo que eso es algo que a través de una adecuada implementación legislativa, por cierto, debería llegar a tener consecuencias relevantes en el ámbito de la penalización y por ende de la persecución penal también. Uh-huh. Existe, vamos a hacer una última pregunta de Héctor Villagrán, que plantea qué sucedería en caso de que los animales no humanos fueran considerados sujetos de derecho. ¿Qué impacto generaría esto en ámbitos como la producción de animales para consumo o provecho y en animales de laboratorio? Una excelente pregunta, ¿cierto? Es una pregunta que nos hicimos, de hecho, en un foro también sobre los animales en la esfera moral del Colegio Médico Veterinario hace un par de días atrás. Y claro, esta es una duda que está en el colectivo de muchas personas. Sí, yo creo que desde un punto de vista, si ustedes quieren, cultural, lo que está en juego en esa pregunta no es simplemente si acaso podemos llegar a pensar en que animales distintos de aquellos que pertenecemos a la especie del Homo sapiens sean reconocidos como titulares de auténticos derechos, ¿no?, subjetivos, como lo llamamos. Yo creo que esa, por supuesto, es la pregunta, pero esa pregunta, de ser respondida afirmativamente, estaría, yo creo, socavando la resistencia fundamental a que eso ocurra. Y esa resistencia fundamental, creo yo, que es lo que se expresa muy nítidamente en el Código Civil, consiste en la idea, por decirlo así, de que en el universo de los objetos que existen en el espacio y en el tiempo, hay básicamente dos clases, que son mutuamente incompatibles y conjuntamente exhaustivas. O sea, todo aquello que existe físicamente en el mundo, como un objeto discreto, es o una cosa o una persona. Entonces, cuando se enfrenta a este debate
de un modo al menos implícitamente comprometido con esa premisa que yo creo que hay que apuntar, hay que socavar, digamos, ¿no? Taladrear. Entonces, bueno, parece, entonces lo que ustedes están sosteniendo es que todo animal, sea humano o no humano, tiene que tener exactamente el mismo estatus jurídico que al día de hoy nosotros, personas de carne y hueso, tenemos. Yo creo que eso resulta demasiado poco plausible, a pesar de que uno pudiera discutirlo en términos no filosóficos, morales, etc. Yo creo que la cuestión fundamental es entender que ser sujeto de derecho no necesariamente implica ser persona. Yo creo que ser sujeto de derecho desde luego implica no ser cosa, porque yo no puedo sensatamente ser sujeto de derecho y al mismo tiempo estar a disposición como cosa para la satisfacción de las necesidades de otros. Esa es la cuestión fundamental. Entonces, si uno dijera, bueno, quizás vamos a tener una solución diferenciada, quizás para algún subconjunto de animales no humanos vamos a abrirnos a pensar, bueno, estos sí deben contar como personas en sentido estricto. Yo creo que eso es enteramente plausible tratándose de primates superiores, tratándose de cetáceos, etc. Bueno, y podemos preguntarnos al día de hoy qué es lo que la ciencia nos enseña en lo que es factualmente pertinente para responder esa pregunta. Pero la cuestión fundamental es que si más allá de eso reconocemos que en otro escalón, si ustedes quieren, hay animales de otra índole que pudieran no necesitar quedar revestidos del estatus de persona, pero sí de un estatus de titularidad sobre ciertos derechos subjetivos, la pregunta es, bueno, ¿es compatible eso con seguir destinando, ¿no? La existencia de esos animales a la satisfacción inmediata de necesidades humanas, algunas que pueden ser más o menos, uno podría decir, triviales, pero otras nada de trivial. O sea, yo no creo que acá uno pueda simplemente equiparar, qué sé yo, la pregunta por la producción cárnica, por un lado, con el funcionamiento de la industria bioquímica, ¿no? Entonces, yo creo que esto, no, zanjar la cuestión, o sea, responder la pregunta afirmativamente no es algo que nos deje inmediatamente en posición de resolver todas estas cuestiones. Lo que yo creo que tiene como efecto es que las preguntas que hasta un cierto momento nos respondíamos de manera no problemática con cargo a la idea de que, bueno, los animales son para todos los efectos cosas, ¿no? Los laboratorios pueden ser dueños, ¿no? De los animales que utilizan como objeto de técnica en laboratorio, bueno, tienen que empezar a ser ahora planteadas desde otro ángulo, de un modo que fundamentalmente yo creo no puede ser insensible al impacto que el desarrollo de esas actividades tiene no en nosotros, sino que en ellos. Yo creo que ese es el cambio de perspectiva fundamental. O sea, que los intereses de los animales no humanos pasan a contar en la misma medida para la matemática moral, si ustedes quieren, en la que cuentan nuestros intereses, a pesar de que esos intereses puedan no ser idénticos. O sea, hay un principio de igual consideración de intereses que yo creo está en la base del reconocimiento de esta posibilidad de titularidad sobre derechos subjetivos, sin que eso zanje la cuestión de cuáles son esos derechos. Perfecto, muchísimas gracias.